Buenas tardes, pues seguimos aquí con las actividades. En esta ocasión estamos con Katy Sucet, están a punto de hacer la presentación. Después seguimos con Silvia Cuesi, Lourdes Pedraza. Aquí ya están todos. Pues la verdad ha sido un día de bastantes entrevistas, igual mañana y pasado, y el que sigue, 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 hasta que se acabe. Entonces, pues les cedo la palabra. Y pues aquí tenemos a Eva Alfaro, que también va a estar acompañando a Katy. Y como no, pues para romper los nervios, vamos a darle un aplauso a Katy Sucet. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Tal cual vamos hoy a platicar acerca del libro de Katy Sucet, que se llama El cambio es una decisión. Bueno, primero que nada quiero platicarles un poquito acerca de Katy. Katy es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte y de la Universidad Externado de Colombia. Lidera su propia oficina de abogados. En el año 2023 obtuvo la certificación como coach de vida, después de atravesar un punto de quiebre en marzo del 2020. Luego de 2 crisis amorosas, se enfrentó a lo que había negado antes. La única forma de dejar de repetir la historia de relaciones románticas fallidas era buscando el problema en su interior para sanarlo. Es una lectora apasionada del crecimiento personal y comparte sus reseñas y conversaciones con los autores en sus redes sociales, y su red social se llama Transmutology, y también ha publicado artículos en la revista de Raven Review Magazine en Estados Unidos de América. Pues vamos a darle nuevamente la bienvenida aquí a Katy y vamos a empezar entonces a platicar con ella. Ay, gracias, Eva. Muchísimas gracias a ti. Y antes, yo sí te quiero dar las gracias por esto. Eva y yo nos conocimos en un grupo de escritores colombianos, autores de éxito. Alexandra Castrillón lo lidera, y nos conocimos en un live, me leí su libro, me la entrevisté y nada, mira, ya estamos aquí, qué emoción, gracias, Eva. Ahora yo aquí entrevistando a Katy. Bueno, pues el libro de Katy, ahorita nos va a platicar un poquito ella. Primero que nada, me gustaría preguntarte, Katy, ¿qué es lo que a ti te inspiró, que es lo básico? Ahora, primero, ¿qué te inspiró a ti a escribir este libro, El cambio es una decisión? Bueno, Eva, la pandemia, yo creo que tú como Mind Coach sabes, marcó la vida de muchas personas. Nos enfrentamos con nuestra noche oscura del alma. Yo en especial ya venía con un proceso anterior, un poco antes de la pandemia, pero no lo había hecho a conciencia. Siempre buscaba el responsable afuera. Y cuando me quedo sola en la pandemia, en Colombia fue bastante fuerte, fueron 6 meses, fue tremendo, fue bien estricto. Yo me encuentro sola con mis propios demonios, como yo los llamo, y entonces me empiezo a responsabilizar. Este error, estoy sola conmigo misma porque yo cometí todos estos errores. Quise culpar a las personas que en ese momento estaba en relación, y realmente estar sola en la pandemia a los 40 y algo de años es muy duro. Y en ese momento pues caí en la noche oscura del alma, y realmente eso fue lo que me motivó a tener que hacer un cambio. Yo me veía, fue terrible, todos nosotros sabemos por lo que pasamos cada uno. La gente se moría y si me muero, ¿cuándo me van a encontrar? Porque yo estaba de verdad sola. Y eso fue lo que me motivó a iniciar un diario de pandemia que yo comencé en marzo del 2020. Lo comencé más o menos en septiembre, que estaban mejor las restricciones, ya tenían una construcción, y a partir de ahí comenzó una cosa y lleva a la otra. Pero lo que sí es cierto es que yo de ese proceso de escribir en mi diario durante esos momentos me di cuenta, uno, me responsabilicé de mi vida, de mis errores, y además, lo más importante, me di cuenta que era difícil romper el círculo en el que yo había caído, y básicamente eso fue el punto de quiebre para mí.
¿Y qué fue lo que te llevó a ti, Katy, a decidir volverlo libro? Porque por un lado es que uno vive experiencias, pero por el otro es cuando te decides a convertirlo en un libro, ¿no? O sea, ¿qué fue ese parteaguas que dijiste, esto necesita ser un libro? ¿Y cuál fue como tu propósito, ¿no?, detrás de este libro? Bueno, yo en 2020 comencé el libro, el diario. En ese momento yo terminé con alguien, pero estábamos ahí, mucha gente estuvo ahí, que sí, que no. Y yo comencé mi proceso, como tú también sabes cuáles son los procesos. Y yo caí, yo había repetido un patrón con él, nos habíamos medio arreglado, pero después en el 2021 volví a caer en el mismo patrón que yo había caído y me di cuenta, es que cambié muy duro, ¿esto qué es? O sea, yo otra vez, pero ya caí con conciencia, ya no lo culpé a él, ya había asumido responsabilidad. Y en ese momento yo había acabado de entrar a un curso con la Universidad de Nueva York, se llama Words After War, y en ese momento el líder, que es un escritor estadounidense, se llama Mark Gallagher, ya yo estaba ya en la historia, tratando de ser escritora porque ya había escrito mi diario, y él, el sueño americano, que de hecho yo lo planteo así, el sueño americano a veces es alguien que te diga tú sí puedes también, y ahí fue donde comenzó la idea. Después publiqué en The Writer Review Magazine en inglés y decía, yo puedo hacer esto, aquí tengo esto, y ahí comenzó la semillita, y después ahí salté, llegó cualquier día Alexandra en el Instagram y yo dije, yo como que voy aquí porque cambiar es muy difícil, y sobre todo en el tema de las relaciones, porque como yo hay muchas mujeres que caen en el mismo tipo de relaciones. Y yo había hecho el trabajo personal, esa era mi rabia grande, pero si yo hice el trabajo personal y caí. Entonces ahí fue donde me decidí, ok, yo voy a ver cómo organizo esto a compartirlo, porque es hora ya de que yo le diga a la gente, es que tú eres el culpable de que estoy repitiendo patrones. Y ahí comenzó la historia para encontrarnos acá hoy hablando contigo. Gracias, Katy. Y sí, bueno, yo leí el libro de Katy y algo que me gustó mucho de su libro es que ella es muy transparente en él, sí, ella realmente muestra por todo lo que pasó, todo lo que realmente vivió, aparte de que es un libro muy bien organizado, la verdad está escrito, muy bien escrito. Y me gustaría preguntarte de eso que yo al ir leyendo, porque ya empiezas a leerlo y no te puedes detener y sigues y sigues y sigues hasta que lo terminas, porque pareciera como novela, ¿verdad? Pero es la vida real. Y por supuesto que yo también al leerlo pues me iba identificando, ¿no?, con algunas de las historias que Katy iba contando, y yo lo que pensaba es, ¿qué fue lo más difícil? Sí, porque aquí, como te digo, o sea, digo todo esto porque tú te pusiste muy transparente, pues muy tú en esto. ¿Qué fue lo más difícil, Katy, en este proceso, cada que lo ibas escribiendo? Porque un libro tiene un proceso, ¿sí?, en el que se escribe, en el que se termina y luego en el que se publica. Entonces, ¿cómo fue cada una de esas etapas desde adentro? O sea, desde lo que tú ibas viviendo adentro, ¿qué fue lo primero como lo más difícil y qué fue también lo que más te gustó en todo este proceso de tener tu libro listo? Pues lo más difícil fue el tema con mi familia y mis papás, porque yo siempre fui muy leal a mi familia, a mis papás, la historia que me quise contar hasta ese momento, y desafortunadamente para salir del círculo el primer paso es ser infiel con tu historia, tus papás. Eso fue lo más duro fue primero dejar la rabia, porque yo no quería reconocer que de alguna forma tenía cierta rabia. Después tener la compasión para entender la inmadurez. De hecho, todavía hay mucha gente que tiene hijos muy inmaduros, que no tienen la madurez y que ellos actúan desde su nivel de conciencia. Eso fue la primera parte, porque nosotros creemos que nuestros papás son los superhéroes. Primero, reconocer que mis papás son seres humanos, que se equivocaron y que siempre han querido dar lo mejor, pero en ese momento eso fue lo que pudieron. Después, cuando lo escribí, el problema fue qué van a decir mis papás y mi familia y mis amigos. Mucha gente que me conoce sabe que yo crecí con mis abuelos, pero no saben lo que yo sentía, porque yo siempre fui muy leal a ellos. Y fue duro esa parte, durísimo. Yo le mandé una parte al grupo de la familia y eso fue la tragedia. No, eso fue una cosa horrible, una semana. No sé, en este momento mi mamá, mi relación ha mejorado, lo tengo que reconocer. Y eso, el que dirá de mi familia, porque yo de alguna manera los traicioné. Y desafortunadamente esa traición me llevó a sanar. Y es muy fuerte, pero es la verdad. Por lo menos esa es mi verdad.
Ahora yo reencuadré la relación con todos y cada uno de ellos. Esa es la parte más chévere, la parte más, bueno, en Colombia decimos chévere, no sé aquí como ustedes digan. La mejor parte, que yo reencuadré la relación con mi familia. Yo siento que estoy mucho mejor. Me han pasado cosas súper lindas, como que parte de mi familia está en Estados Unidos, que nos hemos podido encontrar con mi tío, con mis primos, compartir una comida. Eso me parece súper lindo, disfrutar, aceptarlos. Esa es la familia que yo tengo, reencuadrar que la familia que tuve y que tengo es la que tengo que tener, y lo más importante, y que es el mensaje más importante de todo esto. La historia que cada uno de nosotros vivió es la que necesita para crecer y para aprender esa parte de la lección que venimos acá a este plano a aprender, y para comenzar nuestro verdadero camino. Eso fue la más bonito. Y la otra cosa más bonita, conocer los autores que he conocido como tú, todos los libros que he leído, todo lo que he aprendido. Me convertí en life coach, que yo siempre digo, todo el mundo debería ser life coach. Y ese proceso en el que yo veo la vida desde otro punto de vista. Y además, cuando ya yo veo, porque siempre tiendes a traer el mismo tipo de personas, como que ahora, y así sin pelear, te hacen así sin pelear. Eso también ha sido muy importante, porque ya puedo identificar cuando puedo caer y salgo por la puerta grande. Trato ahora sí de evitar, cuando yo veo que voy a volver a repetir un círculo, enseguida pues me retiro. Esas pues varias lecciones. Y a ver, Katy, ¿nos podrías compartir una parte de tu libro para que más o menos se den una idea? Voy a leerles una parte que es mi verdad ahora, quizás estoy equivocada, pero la estoy aplicando así. En mi proceso aprendí que el tipo de relación que sostuvimos con nuestros padres y cuidadores es la misma que tendremos con las personas amadas en la adultez. Al principio no creía que fuera importante, y lo negué durante muchos años, pero después de tantos momentos dolorosos entendí que es cierto. Durante los viajes a mi pasado, vi con claridad que la dinámica con mi mamá durante mi infancia me convirtió en una persona que no exigía nada con tal de mantener una relación o la promesa de uno. Nunca dije lo que quería, siempre di lo mejor sin pedir nada a cambio, no establecí límites y fui muy flexible para sentirme amada, para ser elegida como novia, esposa, amiga, empleada, asesora legal. Fue muy difícil aceptar que repetí una y otra vez el patrón de la relación que tuve con mi mamá. Y eso no solamente va con la mamá, va con el papá, inclusive con los hogares más estables que nosotros, porque hay personas que dicen, no, yo no tengo ninguna herida. Incluso en los hogares súper estables también se repite el mismo patrón. Quizás esa mamá estricta o esos padres estrictos, tú vas a repetir el mismo patrón, de esa forma como te relacionaste. Y lo más importante de esta parte es cuando tú lo entiendes y tú miras a tus papás con compasión, porque la verdadera lección para mí de mi libro y de mi historia, porque a veces somos muy duros con nuestros papás, es ellos nos dieron la vida, que es el regalo más importante. Y cuando nosotros entendemos que ellos son humanos por Dios, porque nosotros creemos que son superhéroes, que también tenían sus dolores, que también tenían su historia, que también tuvieron sueños que no cumplieron y que a muchas les tocó ser papá, ya apenas nosotros tenemos ese nivel de conciencia, puedes empezar a ver los cambios no solo en tus relaciones, sino en todo tu alrededor. Gracias, Katy. ¿Y cuál sientes tú que es como la diferencia entre la Katy que empezó a escribir este libro en el año 2020 y ahora la que está aquí sentada? A ver, porque cada que escribimos un libro, pues nos deja una experiencia, nos ayuda a cambiar. Es parte de qué diferencia hay entre la Katy del 2020 y esta está a punto de entrar al 2025. A ver, cuéntanos. Eva, lo primero, o sea, yo sin duda fui infiel a la historia que yo venía y lo reconozco, pero esa infidelidad me llevó a estar aquí contigo. Yo te lo digo, o sea, yo llegué aquí ayer a la FIL y me dio una emoción que casi me pongo a llorar y fue la misma sensación que yo sentí cuando yo estuve en la FIL de Bogotá. O sea, yo no podía creer. La primera diferencia es que yo decidí asumir la responsabilidad de mi historia, cambiarla, y entonces eso me abrió un puerto de posibilidades que
yo nunca, jamás en la vida me imaginé. Yo nunca me imaginé estar aquí en el Río Guadalajara con ustedes, contigo, ni en la de Bogotá, ni escribir, o sea, no. Y esa es la primera diferencia. La segunda, Eva, yo puedo ahora identificar los patrones a las personas que yo más o menos sé que atraía antes, ya las puedo identificar, vivo con conciencia. Y yo ya sé decir no a ese tipo de personas. Y 3, soy consciente de que sigo trabajando en los límites. Antes ni siquiera tenía conciencia de que era necesario establecer esos límites. Y ahora en cada relación, con conciencia, veo, ok, ¿dónde debo trabajar los límites? ¿Qué debo hacer aquí en esta parte? Y yo creo que cuando ya tú eres consciente de tu historia, de tus lecciones, ya tú puedes trabajar con conciencia, porque el trabajo nunca termina, es un trabajo continuo. Y realmente, para mí, la lección más grande de la Katy que tienes aquí enfrente es precisamente que sigue trabajando en sus límites, sabe que tiene una herida que está curada, que está ahí, que en cualquier momento se puede abrir, pero que ya sabe qué tipo de personas y de situaciones evita para que no se abra de nuevo. Eso yo creo que es la gran diferencia. Muchas gracias, Katy. ¿Algo más que te gustaría contarnos para cerrar en la parte de tu libro? ¿Algo que te gustaría compartir? ¿Algo que, ahora sí como dicen, el detrás de cámaras? Platícanos. Bueno, yo pienso que para mí el detrás de cámaras, después de escribir este libro, es que nos cuesta mucho aceptar que la responsabilidad de lo que estamos viviendo hoy es nuestra. Y yo, ¿cómo he llegado a esta conclusión? Primero se llama El cambio es una decisión. Libérate del círculo de las situaciones repetidas. Y es un título muy fuerte. En la vida práctica me he dado cuenta que es difícil aceptar que nosotros somos los responsables de nuestra historia, que no podemos culpar a nadie y que debemos dejar de culpar a todo el exterior. Y el detrás de cámaras de esto es que a veces me siento mal, triste, porque yo pensaba que si yo compartía mi historia, más gente, aunque sí hay gente, pues yo esperaba que más gente se zarandeara, como decimos en Colombia. No, fíjate que la mayoría de gente no comparte la posición y de repente, sino que de verdad necesitan una noche oscura del alma para decir, voy a cambiar. Ese es el the dark side de la historia. Tienes toda la razón, efectivamente, como dices, Katy, siempre, a veces cada quien necesita vivir su propia historia, pero como otros autores que nos gusta también a ti y a mí leer, también dicen que no tendría por qué ser así, ¿estás de acuerdo? Y que si logramos, simple y sencillamente al darnos cuenta de que queremos mejorar en algo, debería bastar para no tener que experimentar en cabeza ajena a veces tanta cosa, ¿no? De acuerdo. El lado positivo del detrás de cámara es que yo tuve unas lectores beta y una de ellas me dijo, terminé de leer de tu libro y eso nunca se me va a olvidar, necesito que, a ver, comamos, te invito. Y era impresionante, o sea, yo ese día me puse a llorar con ella, porque esa es la parte bonita de ver que hay gente que se identifica y que dime cómo hiciste, qué debo hacer, tú crees que es así, pero es que yo tengo rabia. Y esa es la parte bonita de esta historia, que la gente se abre contigo cuando se siente identificada y que ven que si yo pude, que es una idea, Eva, y tú sabes que si se trata de que yo pude, tú también, mira, y por eso te estoy compartiendo esto, para ayudarte si tú quieres. Y es bonito ver cuando las personas lo toman así. Eso me encanta, esa es la parte buena del detrás de cámaras del libro. Exactamente, como ahorita nos dice Katy, yo también recuerdo un autor que decía algo parecido a lo que decías y él comentaba esto de tú escribe como eres, nunca dejes de comportarte en el sentido de tu esencia, porque siempre habrá personas que vibran a tu misma frecuencia. Y es más, hagas lo que hagas, solo van a seguirte los que vibran y siguen tus valores. Nunca dejes de ser tú, porque eso implicaría que te sigan personas que en el fondo no se van a parecer a lo que tú quieres transmitir. Por eso, como tú dices, es bien importante, ¿no? O sea, ser fiel a lo tuyo para que los demás te sigan. ¿Con qué te gustaría cerrar, Katy? Bueno, me gustaría cerrar... Bueno, vamos a cerrar los ojos todos los que estamos acá,
y van a pensar en una situación, una que se haya repetido en su vida, no solo de relaciones, la relación con ustedes, o con el trabajo, o de familia, y ya la identifican. Ya la tienen clara, ¿cierto? Listo. Y ahora se van a hacer la pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? Sí. Y entonces ese es mi regalo para ustedes, que piensen que aunque suene que ustedes son las víctimas, aunque suene que el responsable está afuera, que vayan en su interior y miren qué hice, o qué no dejé de hacer, o qué permití, por qué llegué hasta acá, qué me trajo, en qué momento yo llegué hasta acá, qué pasó. Y mi regalo para ustedes es que ese cuestionamiento, y el que quiera me sigue en Transmutology, @Transmutology en Instagram, y me comparte los resultados. Muchas gracias, Katy. Le damos las gracias aquí a Katy y le doy aquí el micrófono. Gracias, Katy. Nuevamente un aplauso otra vez para que se animó, que bueno que se animó, estaba nerviosa, pero yo te vi bien, no te vi nerviosa. Eso dice todo el mundo, eso dice todo. Muy bien, pues estamos a punto de seguir. Ya seguimos aquí con Silvia Cuesi también, que ya nos está acompañando. En unos minutos comenzamos con la siguiente entrevista y pues nuevamente recuérdanos el costo. Bueno, el libro, porque lo encuentran aquí en la feria, acá está con nosotros. Con Emanuel, y el precio es de, no lo recuerdo, 200 pesos 200 está el libro. pesos está el libro. Y aquí aprovechen que lo pueden firmar la autora y ya conocieron de lo que hablo. El cambio es una decisión. Muy bien. Muchas gracias. Un placer.